Educa, televisión para aprender. Presenta. Pilas con el chat. ¿Qué hay, muchachos? Hola, Wilson. Oye, loco, que te golearon con el bolo. ¿Bolo? ¿Y eso qué es? Ay, Dani, un bolo es un jugo en funda congelado. Como mi jugo de taxo hecho hielo. Ah, como un Frozen de Raspberry. O un buen helado de Salcedo. Ya, chicos. No me hagan enojar más. Que enojado y con sed me pongo peor. Ya, pero cuenta, ¿qué te pasó? Lo que pasa que a Don Guacho, el tendero, se le ocurrió la magnífica idea de subirle al bolo de 35 a 45 centavos. Ay, no. Sí, Turro Don Guacho. Si tú eres el cliente fijo del MAP. exacto, Anderson. Hola, chicos. ¡Hola, Google! Bueno, es algo parecido a lo que dijo Manuel. Lo que haces tiene que ver con las funciones constantes. ¡Función constante! Ajá, Shuk, es que hay que usar función constante, oeo. Funciones que tengo yo, función constante, oeo. Funciones que tengo yo. Oye, qué rico. Variando el ruido, muchachas. Vamos ahí. No. Ahí sí te lo. Ajá, no te preocupes, Manuel. Sí, ahí está, bien sé que. La constante son los 35 centavos que gastabas todos los días en tu bolo, además de la rutina de ir todos los días, claro. En términos matemáticos, una función constante es una función cuya expresión algebraica es de la forma y igual b, siendo b la ordenada en el origen. ¿Qué es una función constante? Una función constante es una función cuya expresión algebraica es de la forma y igual b, siendo b la ordenada en el origen. Por ejemplo, la cuota del gimnasio al que va una persona es de $45 al mes. La función que relaciona el gasto mensual que representa a esa persona en el gimnasio, según el número de días que va, está dada por una tabla de valores. El número de días es X y el valor en dólares es Y. Los días 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30 son X. Y como verán, la X tiene diferente valor. Pero en el caso de la Y, el valor siempre será el mismo, 45. Por ende, la expresión algebraica es Y igual 45. ¿Cómo se grafica una función constante? La gráfica de esta función es una semirrecta paralela al eje de la abscisa, porque no presenta ninguna inclinación al semieje positivo de las abscisas. ¡Funciones constantes! Shuk, es que hay que usar función constante, oeo. Funciones que tengo yo, función constante, oeo. ¿Sabías que de las constantes numéricas que manejamos a diario en nuestra vida cotidiana, hay muy pocas que se mantienen constante a lo largo de su evolución? Un ejemplo de las que no puede que cambien son la dirección de nuestra casa, el número de cédula, de teléfono o de amigos cercanos. Venga, compra la tienda de Cumis Andy Manuco. De Cumis Andy ofertas. Descuentos por aquí, descuentos. Compre uno Chévere, de dos, síguele, venga. por favor, ándele, siga. Sí, compre uno de dos, adelante. Descuentos, ofertas, todo. ¿Y si llevamos este cereal? Parece que está con descuento. Sí, pero en el segundo. Es decir, si llevamos otro, puede ser que el segundo nos salga más barato. ¿Y qué tal si le preguntamos al cajero? Disculpe. Bienvenidos, señores. Pues le damos la más cordial bienvenida al minimarket de Cumis, Andy y Nuco. ¿Y qué le puedo ayudar? Señor, disculpe, si compro este cereal, ¿el segundo me sale a mitad de precio? Así es, señorita. ¿Y si llevo un tercero? No, señor. Si lleva el tercero, le sale al mismo precio del primer producto. Si usted quiere descuento, tiene que llevar uno más. O sea, 4 productos.
Así tiene, bueno, pues el 50% de descuento en cada 2 productos. ¿Entendió, señor? Sí. Sí, pero vale la pena. Así nos llenamos de cereal para 2 meses. ¡Claro, vale la pena! Sí, el cereal es bueno. ¿Eso? Muy bien. Listo. Chicos, veo que tienen bastante claro el tema, pero hay otros temas que debemos aprender. Por ejemplo, las funciones en primer grado. ¿Qué es una función constante? Bien, una función constante es una función que siempre toma el mismo valor. Es decir, para cada uno de los valores del argumento o de la variable que pertenecen al dominio de la función, el resultado como valor de la función siempre va a ser el mismo. Es decir, una función que toma valores fijos. Que la imagen del 4 va a ser 5, que la imagen del 1 va a ser 5, que la imagen del 0 va a ser 5. O sea, la imagen de todos los valores siempre va a ser la misma. Como una función es una relación, las funciones de una variable, por ejemplo, una relación entre x y y, los pares que resulten como miembros o parte de esa función se pueden representar en el plano cartesiano. Queda así establecido que para cada función tendríamos un gráfico. En este caso particular, el gráfico de una función constante, por tener todos el mismo valor, va a ser siempre una recta paralela al eje de las x. Si es que los valores del dominio son continuos. Es decir, si estamos hablando de una función real en R. Pero si fuera un dominio discreto, por ejemplo, de un subconjunto de los enteros, de los naturales, entonces de todas maneras la gráfica parecería una recta, pero serían muchos puntitos que todos estarían incluidos en una recta paralela al eje de las x. También tenemos funciones constantes, por ejemplo, cuando vamos a calcular probabilidades, pero no la probabilidad discreta, sino la densidad uniforme. Cuando algo se mantiene con la misma probabilidad siempre, se habla de densidad uniforme. Entonces ahí también tenemos presencia de funciones constantes. También en la cinemática, con las velocidades, en la física, etc. Podemos hablar de velocidad constante, podemos hablar en determinados experimentos de la vida real. Es decir, tiene muchísimas aplicaciones directas y muchas más indirectas. Cuando el estudiante no solamente conoce la función constante, sino que la interpreta, que la comprende con profundidad, está en mejores condiciones de meterse más en el campo de las funciones y entender funciones más complejas. Y entender las derivadas, las integrales de funciones más complejas. Si no comprendo bien qué es una función constante, me va a costar mucho trabajo después trabajar en el cálculo de funciones diversas. ¿Cómo se la grafica? Primero, la ecuación de la función y el gráfico que de ahí se desprende. Como una función es una relación, las funciones de una variable, por ejemplo, una relación entre x y y, los pares que resulten como miembros o parte de esa función se pueden representar en el plano cartesiano. Queda así establecido que para cada función tendríamos un gráfico. En este caso particular, el gráfico de una función constante, por tener todos el mismo valor, va a ser siempre una recta paralela al eje de las x. Si es que los valores del dominio son continuos. Es decir, si estamos hablando de una función real en R. No todas las rectas son funciones constantes. La recta tiene que ser paralela. Para que un gráfico de una recta genere o me exprese una función constante, tiene que ser paralela al eje de las x. Cualquier otra recta ya no sería una función constante. Es una función cuya expresión algebraica es de la forma y igual mx, donde m no es igual a 0, siendo m la constante de proporcionalidad.
La gráfica de esta función es una recta que pasa por el origen de coordenadas y tiene pendiente m. Un ciclista se desplaza a una velocidad constante de 40 km por hora. La función que relaciona el espacio recorrido y el tiempo transcurrido viene dada en la siguiente tabla de valores. Tiempo en hora x, 1, 2, 3, 4. Espacio recorrido en kilómetros y, 40, 80, 120, 160. La constante corresponde a la pendiente que, al ser positiva, expresa que la función es creciente y su ley de formación es f de x igual 40x. Para calcular el valor de la pendiente, basta dividir la ordenada para la abscisa en cada par ordenado de la tabla m igual y. X es igual a 40 sobre 1, igual 80 sobre 2, igual 120 sobre 3, igual 160 sobre 4, igual a 40. Una función constante es una función cuya expresión algebraica es de la forma a, y igual b, b, y igual mx más b, c, y igual ax al cuadrado, d, y igual 1 sobre x. La respuesta correcta al volver. Hey, pilas, conectar, juntos vamos a disfrutar. Ya hemos visto que las gráficas de las funciones constantes son siempre una recta, pero además hay otro tipo de rectas que no corresponden a una función, que son rectas verticales. Consideremos 3 puntos con la misma abscisa. Por ejemplo, abro paréntesis, 2, menos 3, cierro paréntesis, abro paréntesis, 2, menos 1, cierro paréntesis, y abro paréntesis, 2, 1, cierro paréntesis. Si representamos estos puntos en un sistema de coordenadas cartesianas, observamos que están alineados y que pertenecen a una recta paralela al eje de las ordenadas. Toda recta paralela al eje de ordenadas tiene una ecuación de la forma x igual a. Esta recta no corresponde a la gráfica de una función. Si queremos obtener la ecuación de una recta, basta con conocer 2 puntos de esta, o bien un punto de la recta y el valor de su pendiente, y igual mx más b. Conoce más sobre las funciones en la página web www.profesorenlinea.cl. En este portal hallarás las representaciones gráficas de estas, así como algunos ejercicios que podrás poner en práctica. ¿Quién diría que hablar de matemáticas sería tan interesante? Sí, ¿no? Y además nos permitió entender tantas cosas, como el alza del precio del bolo, por ejemplo. Claro, seguramente tuvo que cambiar el valor del bolo, porque el costo de la fruta subió, y por eso tuvo que cambiar el precio que mantuvo constantemente durante años. Pero, pensándolo bien, solo son 10 centavitos. Ok, chicos, creo que mejor nos despedimos y terminamos hoy con función constante. ¡Función constante! Es que quinta. Función constante, oh. Funciones que tengo yo, función constante, oh. Funciones que tengo yo, función constante, oh. Función constante, función constante. Funciones que tengo yo, función constante, oh.